Bien, jóvenes, esta semana vamos a empezar con el trabajo del tema de funciones. Eh, este procedimiento no es tan complejo, solamente es para que ustedes conozcan ciertos procesos de cómo eh, yo puedo hacer el cálculo, no de una función, sino hacer el cálculo dentro de una función, el dominio o el rango de una función. Eso es lo primerito que vamos a ver. ¿Cómo yo calculo el dominio y el rango de una función? Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos. Eh, Cuando yo hablo de que vamos a calcular el dominio y el rango de una función, déjeme cambiar un momentito de punta de marcador. Bien, entonces como yo les mencioné, vamos a calcular lo que es el dominio y también vamos a calcular el rango. Eso es lo que vamos a calcular, dominio y el rango de la función. Eh, Este dominio y este rango se calcula, esperemos que están ingresando todavía estudiantes en la sala, esto es un poquito, ya nosotros les indicábamos, por ejemplo, a algunos padres que cuando ingresan después de las 2 de la tarde se hace un poco complicado porque uno está explicando y uno que tiene que estar atento quién ingresa a la sala y si uno está proyectando algo, a eso se le hace un poquito difícil porque tiene que estar pendiente de las dos cosas. Y hay muchos estudiantes que dicen, es que no me dejan ingresar a la sala. O estoy atento a la clase o estoy atento a quien ingresa a la sala para poder aceptarlo. Es un poquito medio complicado, por eso siempre les pido que ingresen antes de las 2 de la tarde. Antes de las 2 de la tarde, 5 minutos antes de las 2 de la tarde para ya irlos aceptando a todos. Pero se ingresan después de las 2 de la tarde, yo tengo que estar eh, o pendiente de qué es lo que estoy proyectando o pendiente de quién ingresa a la sala. Es un poco medio difícil. Bien, entonces como yo les estaba explicando, vamos a hablar sobre el dominio y el rango. El dominio y el rango yo lo puedo encontrar en este conjunto que ustedes ven aquí. También lo puedo encontrar en un plano cartesiano con una gráfica, una recta, una parábola, dependiendo de lo que tenga dentro del ejercicio, el dominio y el rango. Ya vamos a ver qué es el dominio y vamos a ver qué es el rango. Dentro de este ejercicio yo tengo un conjunto, dos conjuntos. El primer conjunto es X, el segundo conjunto es Y. La función que me piden que yo haga dentro de este ejercicio es que la función f de x sea que a x lo eleve al cuadrado. La función la puedo ubicar así, f de x, o puedo ubicar y igual x al cuadrado, que es lo mismo. Es lo mismo cualquiera de las dos. Ya más adelantito se darán cuenta que es lo mismo. Es lo mismo. Esa es una función. Entonces, me pide que los valores que tenga x lo eleve al cuadrado. Y esos valores se tienen que unir, tal como ustedes lo ven aquí en el ejemplo. Entonces voy a empezar de abajo hacia arriba. Esto es lo de menos, de dónde empiecen, ¿no? O sea, no es una regla. Usted puede empezar de cualquier lado. Entonces empiezo con el primero. 3 al cuadrado es 9, llega aquí, muy bien. 2 al cuadrado es 4, aquí está, llega acá. 1 al cuadrado es 1, muy bien, llega aquí, ahí llegó. Vamos con 0, 0 al cuadrado es 0, ahí llegó. Menos 1 elevado al cuadrado, vamos a escribirlo aquí, menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué es menos 1 elevado al cuadrado? Hay una regla de la ley de potencia que dice, toda base negativa con exponente par, el resultado de la potencia va a ser positiva. Toda base negativa con exponente par, el resultado de la potencia va a ser positiva. Entonces el 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1. Entonces el resultado es 1, positivo. Entonces este menos 1
lo 1 con el 1. Aquí está. A este 1 le llegaron 2 flechas. Eso es lo de menos. No pasa nada. Lo importante es que de acá, de X, salga una sola línea. Esto ustedes lo hicieron en la tarea. No es la misma tarea, pero ustedes hicieron algo así. Siguiente, menos 2. Esto los escribo porque, para que ustedes vean. Menos 2 elevado al cuadrado. Digo que toda base negativa elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, 2 elevado al cuadrado es 4. Y acá busco 4, el 2 llega aquí al 4. Perfecto. Mire que a este 4 le llegaron 2 flechas, no pasa nada. Y con el menos 3 elevado al cuadrado, esto es igual, 3 por 3, 9. Positivo. Cuidado, van a decir que 2 por 2 es 4, 1 por 2 es 2 o 3 por 2 es 6. Cuidado, porque sí hay muchos estudiantes que se confunden. Se confunden eso. Entonces me dio 9 positivo, el 3 viene aquí con el 9. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que a números del conjunto Y hay unos que le llegaron 1, como el caso del 0, y hay otros que le llegaron 2 flechas, como el caso del 1, el caso del 4 y el caso del 9. Pero no pasa nada, eso no tiene nada que ver dentro del ejercicio. Lo importante es que del conjunto independiente haya salido una sola línea. Miren que aquí a todos les salió una nomás. Acá no importa cuánto llegue ni a quiénes les llegue. A eso no importa. Recuerden esto, la semana pasada lo hablábamos. Esto se llama valores independientes. Y los de acá se llaman dependientes. Recuerden eso. ¿Por qué valores independientes? Valores independientes porque no dependen de nadie y valores dependientes porque dependen de algo. Entonces, por eso pues toman ese nombre. Ese es el nombre que toman ese tipo de valores. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. Voy a esperar un momentito que parece que hubo un problema con el archivo. Entonces, ese tipo de conjunto que yo les estaba indicando, de esa manera nosotros podemos encontrar el dominio y el rango. Les explico de manera verbal hasta que vuelva nuevamente, me vuelva el programa. Cuando yo voy a calcular el dominio en dos conjuntos, el dominio vienen a ser todos los elementos del conjunto X. Todos. ¿Por qué? Porque a ese conjunto X le salió una línea a cada numerito. Al 0, 1, 2 y 3. Al menos 1, al menos 2 y al menos 3. Todos esos elementos forman parte del dominio. El dominio forman parte de los valores independientes, de los valores que uno mismo los ubica. De ahí nace el dominio de esa parte. Y el rango, ¿de dónde nace? El rango nace todos los valores del conjunto Y, pero no todos, solo a quienes les llegó flecha. A los números que no les llegó flecha no forman parte del rango. Entonces por eso es muy importante que ustedes entiendan. Ya les voy a proyectar nuevamente, esperemos que está cargando el programa, para que ustedes identifiquen muy bien lo que es el dominio y lo que es el rango dentro de un conjunto de valores. De esa manera se puede identificar ese conjunto. Entonces tienen que tener bien claro, el dominio son los elementos del conjunto X y el rango son los elementos del conjunto Y. Entonces, ya volvió, voy a volver a compartir. Entonces aquí lo tengo. Entonces el dominio son todos estos elementos que ustedes pueden ver. Aquí les voy a ubicar dominio. Vamos a cambiar a una punta más fina.
Entonces aquí voy a ubicar dominio. El dominio le voy a ubicar DOM. El dominio viene a ser, abro llave, es igual a menos 3, coma, menos 2, ya los tienen ahí, menos 1, 0, 1, 2, 3. Son todos estos elementos los que ustedes ven aquí del conjunto independiente. Ese es el dominio. Y el rango vienen a ser los elementos del conjunto Y, pero a quienes le llegó flecha. ¿A quién le llegó flecha? Al 0, al 1, al 4 y al 9. Aquí está. 0, 1, 4, 9. Entonces aquí tengo el dominio y el rango. Entonces, a ver quién me ayuda con la lectura. A ver. Sí, Juliana, ayúdame por favor con la lectura. Juliana, ¿se me escuchó? ¿Dónde está ahí? Parece que está almorzando. Vamos, Ruth, ayúdeme con la lectura. A ver, Ruth Moreira, ayúdeme con la lectura. No sé si me están escuchando. Sí se le escucha. Sí, se me escucha, Disculpe, pero... profesor, ¿usted me llamó? A ver, ¿a quién llame? A Juliana. Sí, usted, Juliana. ¿Dónde anda perdida? ¿Qué está haciendo el almuerzo? Perdón, profesor, no le pude escuchar. A ver, Juliana. Léame, por favor, el concepto que tengo ahí. El dominio de una función o relación en el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. El rango de una función o relación en el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. Ok, muchas gracias. Bien, entonces en el ejemplo, o lo que acaba de leer su compañera, es lo que yo les explicaba. El dominio es el conjunto de todos los valores independientes, de todos los valores independientes posibles. Estos son todos los valores del independiente. Todos, todos. Ese es el dominio. Y el rango es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. La relación, ¿qué fue lo que produjo? El 9, el 4, el 0 y el 1. Eso fue lo que produjo. El 2, 5, 6, 7, 8, eso es, eh, no es dominio. No es rango, perdón, en este caso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando sobre cómo calculamos este tipo de operación. Muy bien, copien por favor esa parte. Déjenme quitarle esto para que puedan presenciar mejor. Copien por favor el ejemplo y el concepto. Y me avisan cuando ya terminaron de copiar. ¿Terminaron de copiar? Avísenme por favor, jóvenes, Ya, profe. para poder avanzar. Bien, vamos a avanzar entonces. Ya vimos este primer ejemplo, el dominio y el rango de este conjunto. Ahora, vamos a explicar el dominio y el rango, pero antes de eso,
A ver, espérese un momentito. El dominio y el rango, o sea, voy a explicarlo aquí con este ejemplo. Esta es una máquina, hagamos el ejemplo de que sea una máquina procesadora. En esta máquina de procesamiento entran números. Estos números hacen un proceso y me dan un resultado. Ingresan números y me dan números. Dentro de esta maquinita, voy primero con lo de color azul. Este que está de color rojo, dejémoslo hasta segunda hora. Hasta el final porque eso lo explico después. Dentro de esta máquina, todo número que entre, se le va a calcular la raíz cuadrada. Por eso dice que la función es raíz cuadrada de x. O es lo mismo que y igual raíz cuadrada de x. Es lo mismo. Entonces, todo número que ingrese se le calcula la raíz cuadrada. Entra el número 1, pasa y procesa. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Qué me arrojó la máquina? 1. Perfecto, está bien. Voy con el segundo ejemplo, con el 4. Entra el número a la maquinita y me calcula la raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4, 2. La máquina me da 2. Entra el 5. Entró el 4 y ahora entra el 5. Pasa, raíz cuadrada de 5 me da 2,23. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el dominio son los reales positivos para este ejemplo, porque todos los tres números fueron positivos, y el rango fue lo que me dio. ¿Qué me dio? Reales positivos también. Esto se llama, esta R que ustedes ven aquí, significa números reales, reales positivos. Ingresaron reales positivos y salió real positivo. Ahora, ¿qué pasa con este menos 4? Este menos 4 lo dejamos a un lado. Cuando ingresa el menos 4, al menos 4 se le hace el cálculo de la raíz cuadrada de menos 4. Pregunta, normalmente hay raíz cuadrada de menos 4. Hay la raíz cuadrada de menos 4. ¿Qué dicen? ¿Hay raíz cuadrada de menos 4? A ver, dígame, ¿sí o no hay? No, profe, porque no hay raíz cuadrada de números negativos. Exacto. No hay raíces cuadradas de números negativos. ¿Por qué? Porque el menos 4, si alguien me dice es 2, no, porque 2 por 2 es 4. Si alguien me dice que es menos 2, no, porque menos 2 por menos 2 es 4. Positivo. Por lo tanto, esto no hay. ¿Qué pasa si ingresa el menos 4? El menos 4 ingresa a la máquina y la máquina se traba. ¿Por qué? Porque no hay esa raíz. Es como cuando usted en la calculadora ubica raíz cuadrada de menos 4 igual. ¿Qué le da? Sintaxis error. Le aparece en la calculadora. ¿Por qué? Porque no hay ese cálculo. Entonces, es muy importante saber que en los números reales, en este tipo de funciones, solo se puede hacer cálculo de valores que nosotros podamos procesar, como en el caso de la maquinita. Ese es un ejemplo. Muy bien. Ese ejemplo no lo van a hacer. Este sí lo van a hacer. Este les voy a explicar. Esta es una figura que tengo aquí. Esta figura. ¿Sí saben cómo se llama esto? Esta figurita. ¿Sí saben qué nombre tiene? Eso que es una parábola, ¿no? Eso es una parábola. Ahora, en esta figura vamos a calcular el dominio y vamos a calcular el rango. Apréndase en esto. El dominio lo encuentro en eje de X y el rango lo encuentro en eje de Y. El dominio lo encuentro en eje de X y el rango lo encuentro en eje de Y. Desde donde empieza la figura hasta donde termina.
de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, empiezo con el dominio, que es el primerito. Y aquí ya lo tengo, pero les voy a explicar por qué estos valores. Entonces, el menos 3. Aquí empieza la figura. Mire que algunos han de decir, profe, pero la figura empieza aquí. Aquí donde les puse esa rayita. No. Miren que la punta de la figura llega aquí. Donde está este puntito. Este puntito es un puntito cerrado. Así, puntito. Entonces, aquí abajo, ustedes ven esos puntos. Y como dice que es toda la X, tiene que recorrer toda esta horizontal. Ahí donde va el puntito. Donde recorre el cursor, el que yo le estoy ubicando ahí. El primer punto que topa es el menos 3. Entonces, por lo tanto, el dominio es menos 3. El primero, vamos con el segundo, porque son dos números. Este es el del primer número de X, este es el de X negativo y el de acá de X positivo. Entonces, sigo la horizontal. Mire que sigo la horizontal y tengo que ver dónde termina la figura. La figura no es que termina aquí. No, porque miren la punta de la parábola. Aquí vean estos puntitos, aquí termina la parábola. La parábola termina en 3. Todo esto es en este eje, en la horizontal. Entonces, es menos 3,3. Ahora, ¿qué pasa con los corchetes y el paréntesis? ¿Por qué corchete y paréntesis? Miren, aquí hay punto cerrado y aquí está punto abierto. ¿Se acuerdan cuando vimos? Yo siempre les digo se acuerdan porque no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos intervalos? ¿Sí se acuerdan los intervalos? Ustedes no se han de acordar, yo sí me acuerdo de lo que vimos cuando vimos intervalos, punto abierto, punto cerrado, corchete, paréntesis. ¿Está incluido o no está incluido? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No me van a poner a volver a darles esa clase, pues esa clase ya se las di. De intervalos. Entonces, acá en el menos 3, recuerden, en el menos 3, aquí empieza esta figura, indica de que sí está incluido. ¿Por qué? Porque la figura empieza aquí, en menos 3. Entonces, por eso se pone corchete. Por eso está el corchete. Porque sí está incluido. Ahí me salió medio... Entonces, porque sí está incluido. Por eso está corchete. ¿Y por qué en el otro extremo está paréntesis? Porque acá termina con un círculo en blanco. El círculo en blanco indica que este 3 no está incluido. O sea, está incluido en la izquierda y en la derecha está paréntesis, que significa que es abierto. El corchete significa cerrado, el paréntesis significa abierto, que significa que esto se puede seguir extendiendo, extendiendo, extendiendo. Entonces, por eso, los intervalos, acuérdense, en corchete, paréntesis. En el dominio se calcula solo con el eje de las X. Ahora vamos con el rango. En el rango se calcula solo con el eje de la Y. De abajo, así, de abajo para arriba, tal como estoy dibujando ese medio, una flecha disque con medio gusaneándose por ahí. Entonces, de abajo hacia arriba. ¿Dónde empieza la figura abajo? Abajo empieza aquí, en esta punta. ¿Qué numerito es este? El menos 3. Por lo tanto, el rango, mira aquí dice rang menos 3, coma. Sigue, voy subiendo. Muchos dirán, aquí termina la figura, de este lado. Pero acuérdense que de este lado de acá todavía hay otra punta. Por lo tanto, la figura no termina ahí. Entonces sigo subiendo y la figura termina aquí. Donde ustedes pueden ver. ¿En qué número terminó? En 4. Positivo. Entonces aquí está 4 positivo. Nuevamente, corchete, abajo,
menos 3, que está incluido, y 4, paréntesis, o sea, abierto. Este es el dominio y este es el rango. El dominio se saca del eje de las X y el rango se saca del eje de las Y. Dominio de izquierda a derecha, rango de abajo hacia arriba. Espero que esté claro y que sepan cómo hacer ese cálculo. Aquí no es que hacer cálculo, sino solamente cómo encontrarlo nada más. Bien, voy a quitar todo esto para que ustedes puedan copiarlos. Muy bien, copien este ejemplo, por favor. Este ejemplo sí lo van a copiar. Y me avisan cuando hayan terminado. Avísenme, chicos, ya terminaron para poder avanzar. Sí, profe, ya puede avanzar. Ok, vamos a continuar. Bien, entonces ahí ya tenemos esta figura. Ahora, cuando nosotros grafiquemos en el plano cartesiano, pueden salirnos algunas figuras, algunos tipos de funciones. Esto no lo van a copiar, solamente para que lo conozcan. Puede salir una función creciente. ¿Qué significa función creciente? Una función creciente significa que va de abajo hacia arriba, va creciendo. Por eso se llama creciente. Es una función que si aumenta la variable independiente, también aumenta la variable dependiente. La variable independiente X aumenta la variable Y. Por eso se llama creciente. Y el ejemplo de esta función creciente ya sería así. Por ejemplo, x más 3 o 2 elevado a x, que es un exponente. Esta es una oblicua que va subiendo y la de acá es una media parábola que también va subiendo. No digo que es una parábola completa, es una media parábola que empieza bien abajo, 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 abajo. Eso se llama creciente. Otro tipo de funciones decrecientes. Si la creciente sube, la decreciente baja. Entonces, la decreciente es la que va bajando. Baja, baja, baja. Por eso, pues, va hacia abajo. Los ejemplos de decreciente, ustedes pueden ver acá. Tengo en este primer ejemplo una oblicua. La oblicua va hacia abajo. Entonces, la línea empieza acá arriba y termina bien abajo. Lo mismo, en este segundo ejemplo, empieza bien arriba y termina acá abajo. Entonces, eso se llama decreciente. También hay función constante. ¿Qué es una función constante? Es una función que siempre va a ser de manera horizontal, como ustedes ven en el ejemplo. Horizontal, así, se mantiene en la misma línea
sea, no se mueve, ni sube ni baja. Por eso se llama función constante. El ejemplo de función constante es esta fracción menos 7 medios, que es 3.5, hasta acá abajo, miren, graficada, y la función igual a 0, f de x igual 0, que significa que es en toda la horizontal. Toda la horizontal. Esa es una función constante. Acá tenemos funciones crecientes, decrecientes y constantes. Esta función es creciente, es una función decreciente, baja, pero también es una función creciente, sube. La baja y sube en este primer ejemplo. En este segundo ejemplo es una función a trozos. ¿Por qué es a trozos? Porque decrece, es constante y crece. Por eso es una gráfica que está hecha a trozos, que tiene tres partes. Decrece, sigue una línea recta y luego sube. Por eso se llaman funciones crecientes, decrecientes y constantes. Muy bien. Entonces, como dato, esto era lo que más o menos ustedes tienen que tener una idea. No se deben de olvidar la parte que yo les dije, cómo se obtiene el dominio y cómo se obtiene el rango. En un conjunto de datos, dominio del conjunto independiente, rango del conjunto dependiente. En una gráfica, el dominio lo saco del eje de las X, de izquierda a derecha, y el rango del eje de las Y, de abajo hacia arriba. Muy bien, voy a proyectarles el siguiente video que tienen que ver con lo que les acabé de explicar, pero nuevamente repito, si ustedes por A o B situación no me entendieron la explicación, tienen el video para que lo entiendan un poco más. Pero un momento, mientras cargo el video. Ok. Esperamos un momentito. ¿Qué es el dominio y el rango de una función? Como en este video la idea es que comprendamos bien qué es el dominio y el rango, les voy a explicar de tres formas diferentes. Uno, cuando tenemos conjuntos de esta forma. Segundo, cuando tenemos la función. Y tercero, cuando tenemos un gráfico, la función graficada, ¿no? Primero que todo, la forma más fácil. Aquí hay un conjunto que es el conjunto de salida, digámoslo así, y estas serían las imágenes de ese conjunto. Entonces, en este caso la función es x al cuadrado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos numeritos? Los vamos a elevar al cuadrado y la imagen pues lo vamos a conectar acá. Por ejemplo, vamos a empezar con uno sencillo, el número 2. Si yo el 2, ¿sí? Para poder sacar de aquí la flecha, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Recordemos que sería 2 por 2, 4. O sea que esta es el dominio, ¿sí? Y este sería el rango, o bueno, esta es la X y esta es la imagen que resultó de aplicarle la función. Hacemos lo mismo ahora con el 1, por ejemplo. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. Lo mismo con el 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 0. 0 al cuadrado, 0. Pilas con estos. Menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Miren que aquí ya le llegaron dos flechitas, digámoslo así, a esta imagen. O sea, el 1 es la imagen del menos 1 y también es la imagen del 1. No hay problema. El menos 2 al cuadrado, sería menos 2 por menos 2, que es 4. Y el menos 3 al cuadrado sería 9. Entonces, ya observando esto, vamos a hablar de qué es el dominio si tenemos esta función con estos conjuntos. El dominio son todas los números de los que salió flechita. O sea,
El dominio son los números menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Ese es el dominio. Siempre el dominio se mira en el primer conjunto. Ahora, el rango. El rango no son todos estos, pilas. El rango son los números solamente a los que les llegó flechita, o sea, a los números que son imagen de alguno de estos. O sea que el rango son los números 0, 1, 4 y 9. Esto es una función, ¿por qué? Porque recuerden que para que sea función de cada uno de estos números tiene que salir una y solamente una flecha, ¿sí? Solamente salió una. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una función como tal. Entonces vamos a imaginarnos que esto es una maquinita en la que por aquí podemos ingresar los números que queramos y esta máquina los transforma de acuerdo a esta función y a la salida me entrega otro número. ¿Listos? Entonces, los números que podemos ingresar por acá son el dominio, ¿sí? Todos los números que yo pueda ingresar para que la maquinita le haga este proceso, ¿sí? O esta función que realiza la máquina, se llaman el dominio. Y los números que me entrega la máquina de vuelta serían el rango. Entonces, por ejemplo, como vamos a hablar obviamente de números reales, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número 1? ¿Sí? El número 1 lo puedo ingresar. O sea, la pregunta sería, ¿será que le puedo sacar? Recordemos que estos números se reemplazan por la X, ¿no? O sea, ¿será que esta máquina lo que hace es, le saca la raíz cuadrada a lo que yo ingrese por acá? Entonces, si ingreso el número 1, quiere decir que esta máquina va a hacer raíz cuadrada de 1, ¿sí? Le saca la raíz cuadrada a 1 y me entrega ese resultado. Entonces, estamos ingresando el número 1. Aquí la máquina le saca la raíz. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1. O sea, la máquina me entrega el número 1. Entonces, en este caso, el dominio hasta el momento sería el número 1 y el rango es el número 1. Vamos a comprobar, por ejemplo, con otro número. ¿Será que yo puedo ingresar el número 4? ¿Qué pasa si ingreso el número 4? El número 4, la maquinita lo que hace es raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces miren que la imagen del 4 o el resultado del 4 fue el 2. La imagen del 1 fue el 1. Pero yo no solamente puedo colocar esos números, yo también puedo colocar, por ejemplo, el número 5, ¿sí? Si ingreso aquí el número 5, aquí que la máquina le haría raíz cuadrada de 5 y ¿qué me entregaría? La máquina me entregaría de vuelta el número 2,23, ¿sí? Que esto es la raíz cuadrada de 5. O podremos escribir también raíz cuadrada de 5. Pero, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número menos 4 a la maquinita? No se puede ingresar el número menos 4 porque la máquina se trabaría. ¿Por qué? Porque la máquina lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a ese menos 4. Si hacemos esta operación en la calculadora, vamos a ver que nos da error. ¿Qué quiere decir error? Este número no se puede ingresar acá porque daño la máquina, ¿sí? Entonces, no puedo ingresar. Recuerden que la raíz cuadrada aquí en la cantidad subradical no puede tener ningún número negativo. O sea, ¿cuáles números puedo ingresar? Solamente puedo ingresar números positivos. Entonces, por ejemplo, con esta función que estaba aquí, que era raíz cuadrada de x, ¿sí? El dominio serían todos los números reales, pero los positivos. Y si yo ingreso los números positivos y le saco raíz, ¿sí? A todos los números positivos, ¿qué sería el resultado? También serían los reales positivos. Bueno, no me voy a dedicar tanto a esto porque la idea es que simplemente comprendan que los números que se pueden ingresar son el dominio y los números que salen como imágenes son el rango. Ya en los siguientes videos les voy a explicar específicamente si, por ejemplo, tenemos una función lineal, cómo sacar el dominio y el rango, o una cuadrática, o una con raíz, o una racional. Bueno, todas las voy a explicar claramente. Lo importante aquí es que les quede claro, dominio, los números que se pueden ingresar a la función, ¿sí? Y rango son los números que me entrega la función de vuelta. Vamos ahora a ver el ejemplo con gráficas. Obviamente ya sabemos, o espero que sepamos, que todas las funciones se pueden graficar, ¿no? Supongamos que graficamos la función y nos dio este dibujito, ¿sí? Entonces,
cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio son las X y el rango son las Y en donde esté el dibujo. Por ejemplo, si miramos con respecto al eje X, ¿en dónde inicia ese dibujo? Por aquí no hay dibujo, por aquí no hay dibujo, el dibujo inicia acá. ¿En dónde? En el número 3. Si seguimos mirando, perdón, menos 3. Si seguimos mirando, aquí en esto hay dibujo, aquí hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hasta aquí, porque de aquí hacia la derecha ya no hay dibujo. ¿Dónde termina el dibujo? Termina aquí, en el número 3. Entonces, ¿cuál es el dominio? En donde empieza la gráfica hasta donde termina con respecto, mirando, miren, el eje X. O sea, de esta función, supongamos que esta función se llama f de x. Generalmente uno le pone f de x, ¿no? Pero puede ser g de x o bueno, lo que sea. Entonces, el dominio de esta función serían los números desde el menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Acuérdense que un puntico negro quiere decir que incluye ese número, hasta el número 3 sin incluir el 3. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el curso de intervalos, ¿no? Abierto y cerrado. Eso es el dominio. Ahora el rango, hacemos lo mismo, pero ahora con el eje Y. Entonces empezamos desde abajo hacia arriba mirando dónde inicia el gráfico. Entonces, si miramos desde abajo, aquí no hay gráfico, no hay gráfico y acá inició el gráfico. ¿Sí? Obviamente el gráfico inicia aquí, pero si miramos con respecto al eje Y, aquí es donde hay gráfico. Entonces, ¿dónde inicia el gráfico? Aquí. Sí, miren que ya la línea no la saco hacia el eje X, sino hacia el eje Y. ¿En dónde inicia? En el número menos 3. Seguimos mirando que aquí hay gráfico, aquí sigue habiendo gráfico, aquí sigue habiendo gráfico. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí no hay, a este lado sí hay. ¿Y en dónde termina el gráfico? Aquí. Entonces, inicia el gráfico en menos 3, ese ya se llama el rango. ¿En dónde inicia? En menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Porque ahí se ve que la línea pasó por el menos 3 y termina en el número 4 sin incluir el número 4. Bien, entonces ahí ustedes pudieron presenciar la explicación, igual que les había hecho anteriormente, solamente como para que refuercen un poco el tema del día de hoy. Entonces, jóvenes, este ha sido el tema que hemos trabajado el día de hoy. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de este mismo tema para dejarlo terminado ya pues el día de mañana.